buenas tardes una vez más. Iniciamos nuestra lección número 3 y vamos a estar hablando de un tema bien interesante acerca de las diferentes actitudes que debemos nosotros tener al momento de abordar un estudio bíblico. Una de las principales actitudes es la determinación. Determinación es la capacidad de constancia que tiene una persona para poder terminar algo que ha empezado. Muchos de los estudios y muchas de las cosas que iniciamos en nuestra vida no tienen éxito y han traído frustración a la vida de cada persona a causa de no tener continuidad. Es así como el que emprende el estudio como un simple pasatiempo no tiene la mitad de posibilidades de triunfar en la vida, tanto como aquel que lo inicia bajo un sentido de profunda necesidad. Si tú estás plenamente convencido interiormente de la urgente necesidad personal, es indiscutible que el estudio de la palabra va a producir una férrea determinación de leer y estudiar las Sagradas Escrituras a cualquier costo. O sea que no habrá un obstáculo lo suficientemente fuerte, ni habrá ninguna circunstancia que lo aleje o lo separe de la determinación voluntaria de estudiar la palabra de Dios. De poco sirve entonces alentar un entusiasmo pasajero. La parte emocional no va a ayudarle a usted a tener continuidad, si depende de que algo que usted quiere hoy, pero mañana quién sabe. Es por eso que una clave muy importante para la continuidad de los estudios es la determinación con la cual asume usted la responsabilidad de leer y estudiar la palabra de Dios. Otra actitud muy importante es la reverencia. El que Dios le haya placido comunicarnos la verdad de su ser y la grandeza de sus planes por medio de la página impresa de la palabra de Dios, nos debe llenar de un sentimiento de gratitud y reverencia, respeto hacia la palabra de Dios. Además, en su título nos muestra el contenido. La Biblia dice, en muchas de ellas dice la Santa Biblia, lo cual quiere decir que lo que es santo debe manejarse con temor y temblor, con respeto, con reverencia. No podemos abordarla como si fuera cualquier otro libro o revista o un periódico, sino que debemos tener siempre en mente, aquí en nuestro corazón, pendiente de que estamos hablando de la palabra de Dios y que a través de ella estamos teniendo contacto con los pensamientos, los deseos, los anhelos y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, otra de las actitudes que son necesarias tener en cuenta es el amor. Muchos profesan amar la Biblia, pero en realidad lo que aman son los libros que hablan sobre ella. Muchos dicen, no, a mí me fascina la Biblia, pero cuanto libro encuentran por ahí que hablan acerca de la Biblia, lo compran, lo leen, lo estudian, pero no dedican su tiempo, no perseveran en el estudio mismo de la palabra de Dios. El estudiar la Biblia únicamente con el fin de criticarla bajo un sentido de mera obligación o por simple curiosidad no produce ningún tipo de provecho. Amor por la Biblia significa entonces que late en nuestro corazón la vida eterna y que sentimos la necesidad imperiosa de alimentar nuestra alma a través de la palabra de Dios que nos nutre y fortalece. Ahora, es bueno que aprendamos a tener una perspectiva sana en cuanto a ese amor. Amar la Biblia quiere decir mucho más que simplemente llevarla bajo el brazo a la iglesia o tenerla en un lugar prominente, en el estudio, en el hogar. Muchas personas piensan que aman o que reverencian la Biblia cuando han hecho allá en un rincón de su familia un gran altar o tienen un atril, no sé qué, adorno y decoran y abren la escritura permanentemente, pero pasan días, meses y años sin que se acerquen a ella a leerla, a estudiarla. El profeta Jeremías escribió allá en el capítulo 15, versículo 16, «Oh, cuánto amo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo».
ese amor, esa reverencia, ese respeto, ese anhelo, entonces solamente se puede demostrar cuando realmente esos pensamientos, esos mandamientos, esa palabra de Dios están siempre en nuestro corazón, siempre en nuestra vida. En el caso del estudio bíblico, la palabra estudio es sinónimo de diligencia, ya que nadie podrá estudiar la Biblia si no se aplica a esa tarea con diligencia y sentido de responsabilidad. Otro punto tiene que ver con la receptividad. Es imposible aprender algo o sacar algún provecho del estudio de la palabra si no tenemos una mente abierta. Es con tener un corazón abierto, respetuoso a lo que el Espíritu Santo está enseñando por medio de la palabra de Dios. Con frecuencia Cristo acostumbraba a decir a sus discípulos y a las multitudes: el que tiene oído para oír, oiga. Hay personas que tienen un oído duro, un corazón duro, insensible, y a pesar de que ven que la palabra de Dios les está enseñando, les está instando, los está motivando, simplemente pasan de largo, no tienen recepción, no retienen absolutamente nada de lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra o lo que la Biblia dice en sí misma. Con esto el Señor acentuaba la importante que no solamente es escuchar, sino que es necesario también recibir. La palabra escuchar es simplemente utilizar el sentido del oído, pero recibir es utilizar el intelecto para retener lo que hemos escuchado. En el caso del estudio bíblico es no solamente leer, sino también captar y retener. Otra actitud muy importante y que es bueno desarrollarla y que les motivo a que la apliquen en su vida, tiene que ver con la perspicacia. La perspicacia es como diríamos en nuestro idioma colombiano, ese sexto sentido o esa malicia indígena. Es cuando tenemos una actitud que frecuentemente nos ayuda a ver un poco más allá de lo evidente. Esta perspicacia es un sentido que se pasa muy frecuentemente por alto, pero que si la cultivamos puede rendirnos grandes ganancias. ¿Quién no ha sentido al leer el primer libro de Crónicas estar perdiendo el tiempo con sus listas interminables de genealogías? Empiezan a leerlo y ven que hijo de fulano, luego de sutano, y dicen: ay no, pero eso pierde todo el interés, pierde toda la motivación. Algunos se han cansado de leer así mismo las tediosas instrucciones del libro de Levítico sobre la construcción del tabernáculo, sobre las medidas, y no entienden y no le sacan provecho, viendo que allí el contenido tiene sentidos muy especiales. Algunos hasta se hacen preguntas por qué Dios habrá incluido información tan aparentemente inútil. Sin embargo, el que lee con perspicacia descubrirá que escondidos entre la descripción del mobiliario del tabernáculo, los sacrificios, las vestimentas de los sacerdotes, los muebles, etc., se encuentran varios tipos de Cristo, y que también dentro de las cansadas genealogías se pueden encontrar interesantes datos que pueden servir como base para estudios posteriores. Ejemplo, no se menciona el aguijón que le fue dado Pablo en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 17, pero a la luz de Gálatas 4:15 y 6:11 pudiera haber sido tal vez alguna enfermedad en los ojos. O sea que cada vez que miramos la palabra de Dios con perspicacia, podemos encontrar algunos elementos que enriquecen nuestro estudio posterior o temático en otra parte de la misma escritura. Otra actitud bien importante, junto con la perspicacia, tiene que ver con la obediencia. Es necesario que cada uno de nosotros estemos dispuestos a que una vez la palabra de Dios ha llegado a nuestro corazón y la hemos podido entender, entonces podríamos saber un poco más de ella. Es por eso que debemos entrar al estudio de la palabra con una actitud de obediencia. ¿Y obediencia en qué aspecto? Primero, entender que la Biblia es una fuente de información religiosa.
que allí encontramos las actitudes y las actividades que Dios espera que nosotros desarrollemos. Segundo, como un manual divino. Es un manual de instrucciones que exige una inmediata y sincera respuesta de nuestra parte para modelar la vida. Algunos leen mucho la Biblia creyendo estudiarla, pero poco beneficio obtienen de su lectura, porque rehúsan obedecer sus instrucciones y por lo tanto solo se engañan a sí mismos. Simplemente la asumen con una mentalidad obtusa, cerrada, y dicen, sí, está muy bien lo que está escrito, pero eso no me concierne, no tiene que ver conmigo. Otra actitud que es clave para poder encontrar la continuidad en los estudios y poder lograr buenos frutos es la perseverancia. Debemos ser constantes, perseverantes. Esta actitud es decididamente un elemento muy estratégico en el estudio bíblico, virtud con lo cual debemos revestirnos desde el inicio de nuestra empresa. Desde que empezamos a estudiar la palabra, debemos tener en nuestra conciencia la actitud de ser perseverantes, de tener continuidad. La perseverancia es aquel que seriamente ambicione llegar a conocer las Escrituras. Tendrá que hacer acopio de un ejemplar tesón a través de los meses y los años para algún día llegar al dominio completo de su contenido. Ahora, teniendo ya las actitudes correctas y habiéndolas establecido en nuestro corazón para abordar la palabra de Dios con obediencia, con determinación, con perseverancia, con amor, con ese sexto sentido del cual hablábamos, también es necesario que desarrollemos algunos hábitos o disciplinas en el estudio de la palabra de Dios. No podemos dejar de mencionar la necesidad de cultivar desde el primer momento hábitos sanos y correctos en el estudio. A continuación podremos entonces observar 8 hábitos de importancia para el buen desempeño del estudio de la palabra de Dios. Primer hábito, tiempo. El estudio esporádico es de poco provecho. Nosotros no podemos leer la Biblia un día sí, otro día no, mañana quién sabe, y en el mes 2 o 3 veces. El tiempo esporádico no va a producir ningún fruto. El estudiante serio de la palabra de Dios separa un tiempo diario y continuo para su lectura y estudio. Este tiempo debe ser cada día específicamente, o mejor, si usted puede disponer de las horas de la mañana, va a producirle mejor provecho. Por regla general, el mejor tiempo es temprano en la mañana, cuando la mente está fresca y el cuerpo está descansado. Entonces, nuestro primer hábito debería ser el separar un tiempo específico durante el día para el estudio de la palabra de Dios. Segundo hábito sería el lugar. A menudo se cree que cualquier lugar es bueno, y bueno, si usted tiene cualquier lugar para estudiarlo, no está mal, pero sería muy importante que usted eligiera un sitio apropiado. Es más importante de lo que imaginamos. ¿Por qué? Porque si usted ubica un sitio tranquilo, libre de interrupciones, libre de bulla, de ruido, donde pueda concentrarse y donde exista el menor número de distracciones posibles, entonces el lugar le va a ayudar, si es cómodo, si es fresco, si hay una calidez, si hay privacidad, en donde usted pueda estudiar concentradamente y concienzudamente la palabra de Dios. Otro hábito que debe desarrollarse ahí tiene que ver con el plan. Elaborar un plan para estudiar la palabra de Dios. Nunca se debe estudiar la palabra sin seguir un plan definido. Cuando se leen pasajes salteados o se estudian libros diferentes sin ningún sistema específico, los resultados tienden a ser mínimos. Es por esto que si usted toma un plan, lo sigue y le da continuidad, entonces al finalizar el plan va a poder obtener o aprovechar los resultados del estudio de la palabra de Dios. Otro hábito importante tiene que ver con la concentración. Es de suprema importancia
que formemos el hábito de concentrarnos en la lectura. Muchas personas fracasan en el estudio de la palabra de Dios y en la lectura de cualquier texto cuando su mente divaga permanentemente, cuando no puede fijar su mente, su concentración, sus sentidos en lo que está estudiando, en lo que está desarrollando. Cualquier cosa lo distrae, cualquier tema, sus pensamientos van y vienen y no tienen la capacidad de concentrarse y determinar. El hábito de concentrarnos en la lectura es bien importante, aunque tal vez esto signifique que al principio nos sujetemos nosotros mismos a la disciplina, de que si descubrimos estar avanzando en la lectura sin leer realmente, regresamos al comienzo y volvamos a empezar, entendiendo palabra por palabra lo que leamos. Esta parte se vuelve una autodisciplina. Si leemos la primera vez y no entendemos y nos toca retomar la lectura y volvemos y la retomamos, este ejercicio continuo va a desarrollar en nosotros la capacidad de concentración necesaria para que cada vez la relectura del mismo tema sea menor y la capacidad de retención aumente. Otro punto bien importante y un hábito que debemos desarrollar tiene que ver con la observación. Observar en la lectura y en el estudio significa ver un poco más allá. No es simplemente ver las palabras que están ahí escritas, sino que debemos habituar nuestra mente a fijarse aún en los detalles más sencillos de lo que leemos. Por ejemplo, los personajes o grupos que se mencionan, los lugares, los acontecimientos y lo que se dice de cada uno de ellos. Cuando conocemos y miramos en detalle cada una de esas partes, podemos entonces ver el paisaje completo que se nos describe a través de las palabras en la Escritura y podemos tener un mejor entendimiento del texto que estamos estudiando. Otro punto clave y un hábito que debemos desarrollar es la meditación. Muchas veces leemos un texto y simplemente ya me conformo con que lo leí. Pero meditar significaría como retomar mentalmente y analizar aquellos textos que acabamos de leer para sacarle un mejor provecho. Este es uno de los hábitos más difíciles de adquirir en el estudio bíblico, porque la capacidad de retención en el ser humano es mínima y porque la pereza mental en esta época, a causa de los videos, de los juegos, de la televisión, ha llevado al hombre a retener lo menos posible y simplemente a recibir o a capturar información por sus sentidos, pero a no detenerla en su cabeza como parte esencial del conocimiento. Aparte de que es difícil, debemos entender que es uno de los más estratégicos, porque de la meditación depende realmente que nuestra lectura se convierta en un conocimiento y aprovechamiento. Anotaciones. ¿Por qué son importantes las anotaciones? Porque si usted está desarrollando algún estudio bíblico y no saca las notas de las cosas que le parecen relevantes o importantes, entonces al momento de querer repasar no va a tener herramientas con las cuales trabajar. Pero junto con esto también podría hacer apuntes de aquellas cosas o temas que no entiende o que no alcanzó a desarrollar. Esto le va a ayudar a que junto con el hábito de la perseverancia pueda desarrollar una línea temática y pueda encontrar los resultados que usted espera del estudio bíblico. Es por eso que es muy bueno, muy importante que usted junto con su Biblia de estudio tenga un libro de notas donde va apuntando diariamente su avance en el estudio bíblico. Esto le va a ayudar a retomar aquellos temas que no entendió, a resaltar aquellos que entendió e incluso a utilizarlo como un material para preparación de estudios futuros cuando quiera enseñar también a otros. Y como último hábito o costumbre que debemos adquirir para el estudio de la palabra de Dios está el repaso. Repasar significa retomar, significa volver atrás y volver a estudiar.
Esta es una de las leyes fundamentales del aprendizaje de cualquier materia y mucho más del estudio bíblico. No es suficiente tan solo estudiar, es necesario repasar lo estudiado una y otra vez. Los seres humanos tenemos la capacidad de retención intelectual o de conocimiento a través de la constante relación con lo que estamos estudiando. El relacionarnos intrínsecamente con el elemento que estamos estudiando nos lleva a conocerlo, a profundizar y a saber cada día más qué es lo que vamos a desarrollar, a encontrar un verdadero propósito en el estudio, e incluso también nos ayuda al momento de ir a enseñar cómo hacerlo de una forma más eficaz. Querido amigo, yo quiero invitarle a que medite un poco en sus hábitos y en sus actitudes en el estudio de la palabra de Dios, que retome cada uno de estos y le garantizo que le van a ayudar para hacer más productivo su estudio, para poder encontrar las verdaderas riquezas, los verdaderos tesoros que Dios nos ha entregado en su palabra. Es por esto, amigo, que le invito, querido hermano, en el amor del Señor, a que ponga su corazón en el estudio de la palabra y que utilice estos pequeños consejos como algo práctico en su vida. Sé que van a ser de bendición y que van a ayudarle a crecer en su relación con Dios, en su relación con la palabra y en el ministerio que Dios le ha ofrecido. Con esto, hermanos, esperando que continuemos nuestro estudio en una próxima oportunidad, les deseo éxitos en sus labores y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.